Y además eran figuras públicas, que eso me parece importante porque no, o sea, siempre pensamos que hay como una especie de tendencia a pensar que las mujeres no tienen como presencia pública, aunque quizás sean populares como escritoras, pero de hecho ellas sí tenían presencia pública. Muchas de ellas escribieron en una revista abiertamente feminista que se llamaba Time and Tide. Entonces, cuando empecé a revisar los archivos me di cuenta de que pues eran, o sea, como vivían en la escritura, entonces escribieron mucho, o sea, reseñas de libros, comentarios políticos, artículos de opinión. Entonces encontré como un archivo muy rico que en ese momento no se había estudiado y bueno, ahorita ya, pero ya son bastante más populares, pero bueno, entonces, y además en la historia literaria inglesa normalmente el periodo entre guerras se asocia más con los hombres escritores por la guerra y la presencia de la guerra, o sea, la primera y sus efectos, digamos, que marcaron la literatura de posguerra y luego, por supuesto, todo el surgimiento del fascismo y la Segunda Guerra. Entonces, en esa narrativa, digamos, pues las mujeres no eran combatientes, desaparecen, ¿no? Pero estaban ahí. Entonces, bueno, esa es como mi trayectoria pre-trabajo y luego ya en el trabajo, pues uno para cumplir con el trabajo se va torciendo y haciendo cosas que no quiere hacer, pero todavía esa parte me la brinco. Pero lo interesante de lo que les voy a presentar hoy es que mi tesis de licenciatura en la UNAM fue sobre la novela rosa. Luego ya, digamos que abandoné abandoné el género, digamos, durante mucho tiempo y hasta hace un par de años una colega de filosofía y letras obtuvo dinero, no sé si de un papime o de un papit para estudiar géneros populares, y a mí me invitó a escribir sobre la novela rosa. En el proyecto hubo quienes escribieron sobre la detectivesca, el western, fantasía, ciencia ficción, novela rosa, no sé, creo que me falta una. Bueno, ya no me acuerdo cuál es la otra. Y publicaron unos libritos que son como introductorios. El propósito es precisamente que sean introductorios y que se encuentran en línea y los pueden descargar de forma gratuita. Entonces, si quieren, luego les paso eso. Lo interesante, por supuesto, del proyecto, y yo creo que es algo que también he tratado de hacer yo, o estoy tratando de hacer, es de no, de estudiar esta literatura sin juzgar la calidad, porque es un tipo de literatura que siempre se desprecia, y la novela rosa en particular, ahorita les doy unas definiciones de lo que entiendo por novela rosa, pero de todos esos géneros, el más despreciado es el de la novela rosa, ¿no? O sea, la detective esta ya tiene un cierto caché porque Borges hizo su librito de policíaca, entonces hay, digamos, ¿no? Y hay muchos estudios como de la alta academia que lo que hacen es rastrear el impacto que ha tenido la policíaca como género en la alta literatura, digamos, ¿no? Esto, por supuesto, no ha pasado con la novela rosa. Entonces, tengo un pequeño PowerPoint, si les parece que lo presente. No soy muy adepta a estas cosas, entonces, pero bueno, me pido la disculpa de antemano. Pero bueno, eso es como el contexto en el que estoy, digamos, reflexionando sobre la novela rosa. Me interesa como fenómeno social, por supuesto, cultural, pero también presenta problemas metodológicos porque justamente no se pueden emplear, o yo creo que no es apropiado emplear las herramientas metodológicas para estudiar obras singulares, ¿no? O escritoras singulares, simplemente porque se trata de un género masivo, ¿no? Ahorita van a ver las cifras, es una cosa apabullante, ¿no? Entonces, hay que idear, digamos, otro tipo de metodología más apropiada y que para, digamos, aprovechar la riqueza del género. Entonces, voy a compartir la pantalla. Eh, ¿Sí lo ven ya?
Sí, ya lo estamos viendo. Bueno, Sí. entonces, estas son las portadas de algunas de las novelas. Las portadas son muy importantes porque se reconoce, o sea, para las lectoras es inmediatamente reconocible a partir de la portada el tipo de novela de la que se trata, ¿no? Entonces, las portadas son o sea, yo quiero hacer un estudio de las portadas, pero luego las desaparecen en las bibliotecas, entonces uno no las puede, ¿no? Sobre todo si son libros de pasta dura. Yo me acuerdo que en la Biblioteca Británica muchos de los libros ya no tienen o sea, el papelito que le ponen, que es que está, o sea, semióticamente son fenómenos muy interesantes y son muy importantes para la mercadotecnia. Entonces, las lectoras normalmente reconocen perfectamente a qué género o subgénero de la novela rosa pertenece. En México no, en las librerías no hay una sección de novela rosa, pero en Argentina sí hay, por ejemplo, en Estados Unidos hay, en Inglaterra hay, entonces aquí están repartidas por todos lados, ¿no? Entonces, las novelas, yo creo que las compradoras, y esa es una de las cosas que quisiera yo hacer una especie como de encuesta, no sé cómo van a dar, ¿no? O sea, con ellas en las librerías, porque todavía en México al menos se prefiere leer el libro impreso que electrónico, aunque eso está cambiando. Entonces, o sea, por ejemplo, el de Nalini Singh es lo que llaman fantasía. El de Pamela Clare es paramilitar. Jennifer Cruzy, esta es novela rosa, pero es como híbrida porque también muchos de sus novelas se parecen más como al chick lit, que no sé si conocen el fenómeno del chick lit, pero fue un fenómeno como de los 90s que yo creo que conocen quizá mejor por la película de Bridget Jones, el diario de Bridget Jones, ¿no? Bueno. Y luego el de Lorraine Heath, pues es novela histórica, que no sé si vieron en Netflix que presentaron una serie que se llama Los Bridgerton, que fue creo que la serie más vista ¿no? en todo el año. Bueno, está basada en una serie de novela histórica romántica. Y lo de Chloe Neal, que está arriba, es paranormal, que tiene, ya no me acuerdo si son vampiros o hombres lobo o ambos. Entonces, bueno, o sea, nada más, o sea, lo interesante aquí más bien es de una vez mostrarles que es un género muy, muy diverso, ¿no? Pero que además es muy importante la materialidad del libro para la mercadotecnia y la circulación de estas mercancías, ¿no? Entonces, ¿qué es una novela rosa? En Estados Unidos hay una asociación profesional que es el Romance Writers of America, que esencialmente se formó para que las escritoras intercambiaran información entre ellas, obtener consejos jurídicos sobre contratos con editoriales, etcétera. Entonces, tienen una beca para los estudios académicos de la novela rosa, y bueno, entre las muchas otras cosas que tienen, ofrecen una definición, que es la novela rosa es una historia de amor que tiene un final emocionalmente satisfactorio y optimista. Entonces, todas las definiciones que se daban anteriormente giraban en torno a la pareja heterosexual, pero ya el tema de la heterosexualidad o de hombre o mujer ya desapareció de de la definición, porque ya ahorita hay novelas LGBT, entonces ya desapareció, digamos, al menos de la definición, la norma heterosexual. Pamela Regis, que es una de las críticas más importantes de la segunda generación de crítica, lo describe como una obra de prosa ficcional que cuenta la historia del cortejo y desposorio de una o más heroínas. Obviamente suma a la de Romance Writers of America, porque hace énfasis en el hecho de que evidentemente tiene que ser ficcional, e incluye el cortejo, que básicamente es parte de la trama, digamos, ¿no? O sea, toda la trama de alguna manera funciona como un cortejo, aunque no es un cortejo tradicional. Y ya por último, una de las más recientes son historias en las que dos individuos llegan a tener una mayor comprensión de sí mismos por medio de una relación romántica. Está prácticamente garantizado que ningún niño, perro, héroe o heroína va a fallecer.
hay obstáculos y momentos oscuros cuando todo parece estar perdido antes del final feliz. Entonces, bueno, como podrán ver acá, obviamente no hay tragedias, o sea, se muere un perro, creo que es peor la muerte de una mascota que de un niño, la verdad, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que introduce el elemento de la transformación individual. Esto yo creo que es algo que ha ocurrido en los últimos, digamos, 10 o 15 años en la novela rosa. Yo creo que en parte porque hay una especie como de trayectoria del sujeto neoliberal que requiere el trabajo sobre sí mismo y que ese trabajo sobre sí mismo contribuye a la comprensión del otro y además se recompensa con una relación de pareja, ¿no? Entonces, luego si quieren platicamos más de eso. Bueno, las cifras. Estas son en Estados Unidos. 84% del público es femenino, 16% masculino, 53% tiene entre 18 y 44 años y 28 entre 45 y 64. Estas cifras ya son un poco viejas. Yo sospecho que empiezan a la lectura desde antes porque ya ahorita hay un subgénero de la novela rosa del juvenil, con jóvenes, digamos que la trilogía de los vampiros esta que fue muy popular, Twilight, o sea, esa no es estrictamente hablando novela rosa, pero sí fue muy popular y digamos que es un indicio del tipo de literatura de novela rosa que se está escribiendo para mujeres jóvenes, ¿no? 81% son blancas, 6 hispanas, 7 afroamericanas, pero ya está cambiando esta situación. En 2015, en todos los formatos, casi 30% del total de libros de ficción vendido en Estados Unidos fue novela rosa. Eso es una cantidad impactante, ¿no? Y durante la pandemia, en 2020, se vendieron 16.2 millones de novelas rosas impresas e electrónicas. O sea, son cantidades impactantes. Y o sea, hay que, lo enfatizo, están generalmente escritas por mujeres, leídas por mujeres, y con protagonistas femeninas. O sea, es un género femenino en todos los sentidos, digamos, ¿no? Harlequin, que es una editorial que ahorita ya no existe, no es independiente porque ya la compró HarperCollins, pero que fue una de las editoriales más importantes en novela rosa durante décadas. Publica más de 100 títulos al mes en 34 idiomas para 110 mercados en 6 continentes. O sea, es un fenómeno global también, ¿no? Y ahorita las principales editoriales transnacionales son ya las grandes editoriales que además no están especializadas nada más en novela rosa, sino que tienen series que se dedican a imprimir, a producir novela rosa, y se dice como una especie de broma en el ámbito de la novela rosa, que son las ventas de las novelas rosas las que permiten que las editoriales publiquen alta literatura que no se vende, ¿no? Entonces, bueno, las cifras en sí mismas, digamos, creo que son muy significativas, ¿no? Y ya casi por las citas y las cantidades es importante estudiar este género. Bueno, recientemente hubo una encuesta, Mujeres que leen, en donde se hizo específicamente, era una encuesta orientada a básicamente saber cuánto leían las mujeres y qué. En México respondieron 22,000, y 74 prefieren las novelas románticas, aunque también leen novela fantástica y ciencia ficción. En España respondieron considerablemente menos, pero también van más o menos igual la novela negra, el thriller y la romántica. Y en Argentina compite la preferencia por la ficción literaria traducida, que nunca supe bien qué era, con la novela rosa. Aquí el problema de la encuesta es que la novela rosa es muy híbrida. Entonces, hay novela rosa fantástica, hay novela rosa de ciencia ficción, hay novela rosa histórica, ¿no? Entonces, es difícil saber, al menos con los resultados que dio esta encuesta, o sea, si era ciencia ficción escrita por hombres o era ciencia ficción, o era novela rosa de ciencia ficción, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no están muy claros los resultados. En México, también es el resultado que arrojó esta encuesta. Leen mucho más que el promedio por año, que son 7 y 15 libros, que de cualquier manera es bastante deprimente, pero como cifra, pero bueno, ¿no? Lo interesante es saber que las mujeres suelen leer por las noches, evidentemente, porque ¿no? El trabajo doméstico, pues ya, y los niños ya están acostados y todo está hecho.
Las más jóvenes también por la tarde o cuando disponen de tiempos largos, como los fines de semana, durante vacaciones y antes de dormir o en las salas de espera. A mí lo que me interesa de este dato es cómo se incorpora la lectura en la vida cotidiana, ¿no? Evidentemente tiene un impacto, y eso, o sea, simplemente me parece como algo que vale la pena quizá investigar más, ¿no? Y en México, pues sí, la novela romántica es la más popular, seguida por la fantástica y la ciencia ficción, y a partir de los 36 años de edad se suman los thrillers, la novela negra y la histórica, ¿no? Entonces, pues como verán, aquí para empezar estoy usando novela romántica porque es el término que usaron en la encuesta, pero yo prefiero novela rosa, uno, porque me gusta novela rosa, y dos, digo, porque me gusta recuperar el hecho de que es rosa, pero también porque romántica puede prestarse a la confusión con el romanticismo y la novela del romanticismo, ¿no? Bueno, como les decía en un principio, hay una serie de prejuicios que impiden el estudio serio del género. Uno, que todo lo que le gusta a mucha gente por necesidad o definición es malo, ¿no? Que eso, digamos, en la academia es muy popular, es como un prejuicio popular, que además gusta a muchas personas porque es fácil de leer, ¿no? Tú estás echada en la playa y entre cerveza y cerveza te chutas un libro, ¿no? Y tampoco presenta ningún desafío a las creencias de las lectoras, ni problematiza las relaciones de género, ni las feminidades heteronormativas, que de entrada, pues evidentemente es un argumento que tampoco se puede aplicar a mucha literatura alta, ¿no? O sea, no toda la literatura alta desafía nada, al contrario, ¿no? Puede ser cómplice de muchas, opresiones sistematizadas y desigualdades. Entonces, o sea, son prejuicios que son muy fáciles de contradecir, pero que se sostienen todavía, sobre todo en los medios, ¿no? Es, por supuesto, femenino, entonces, pues es sentimental, cursi, apela a las emociones, los temas son intrascendentes, porque pues hablan de los divorcios, los corazones rotos, problemas con los padres, ¿no? Digamos, preocupaciones en torno al cuerpo y la corporalidad, con relación a la sexualidad, la discriminación laboral, en fin, ¿no? Entonces son temas que supongo que en cierto sentido podríamos clasificar como personales y que por lo tanto no son trascendentes, ¿no? Y como, claro, en oposición todo lo que escriben los hombres es súper trascendente, ¿no? Es, por supuesto, cultura de masas, entonces como se produce masivamente y vimos las cifras, hay, por supuesto, el prejuicio de que no se tiene, no es, digamos que todo es igual, ¿no? O sea, es muy homogénea la producción y también es muy homogénea el público, ¿no? Luego es formulaico, o sea, tienen una fórmula y se van reproduciendo como si fuera una fábrica y entonces, pues las autoras tienen ahí un repertorio de tropos y nada más los van juntando, ¿no? Como si fuera un coche. Aquí hay una teórica que se llama, ay, ¿cómo se llama? Que tiene un estudio súper interesante sobre los clichés, porque justamente y los estereotipos, porque lo que argumenta es que de hecho uno se tiene que tener un conocimiento muy amplio de los clichés y los estereotipos para poder identificarlos, interpretarlos y notar las modificaciones que se les hacen. Entonces, que de hecho supone los clichés y el lenguaje trillado y los estereotipos suponen una alta competencia de género, ¿no? O sea, de género como de género literario, ¿no? O sea, hay que conocer los géneros muy bien para poder identificar todas estas cosas. Entonces, me parece una propuesta que es muy interesante, incluso para leer lo que normalmente descartamos como estereotipo de género. Yo creo que poder interpretarlo supone que se tiene un conocimiento muy amplio de los estereotipos de género, simplemente para poder identificarlos, ¿no? Entonces, yo creo que valdría la pena leerla a ella, si me acuerdo de su nombre. Bueno, y entonces,
Y claro, pues son narrativas que básicamente le venden la fantasía a las mujeres engañadas, ¿no? O sea, es como el clásico argumento de la, como de la falsa conciencia o de la ilusión, o sea, es el trabajo ideológico, que las lectoras son pasivas y pues básicamente les lavan la cabeza con estas fantasías del final feliz, ¿no? O que, en fin, entonces, pues todo esto evidentemente no es cierto, ¿no? O al menos no es cierto del todo. Entonces, como les decía, creo que se tienen que elaborar distintos tipos de metodologías y me encontré con un artículo de Stephen Best y Sharon Marcos, que básicamente es la introducción a un número de una revista, y ellos sugieren lo que llaman surface reading, que no es lectura superficial, sino lectura de la superficie, por eso lo traduje así. Y esencialmente lo que sugieren está, digamos, se colocan en oposición a lo que yo llamaría la lectura, y ellos, por supuesto, sintomática, que es aquella que supone que los textos literarios tienen algún tipo de verdad que hay que revelar, que los lectores tienen que develar de algún modo porque está escondido o cifrado o no es inmediatamente perceptible, entonces que las lectoras y los lectores y sobre todo los críticos, porque se supone que para eso estudiamos, tenemos las herramientas para poder descifrar, digamos, los significados ocultos de los textos literarios. Entonces, a mí siempre me ha parecido altamente sospechoso eso, y me dio mucho gusto encontrarme este texto porque recuperan y proponen una forma distinta de leer. Una es, por supuesto, que recuperan la materialidad del libro, eh, que supone, claro, historias de la lectura, de la publicación y circulación de los libros como objetos, que vinculan además, porque circulan como objetos a productoras, vendedoras y usuarias, esto lo voy a retomar después. Eh, la superficie la entienden como una estructura en el texto, o sea, no es que uno vaya debajo del texto, sino que los textos mismos producen como interconexiones que una lectura cuidadosa va a encontrar. Entonces, no se trata de especular sobre significados, sino simplemente de como crear relaciones, vínculos y ensamblajes entre todos los elementos del texto que están ahí, que pueden incluir incluso los paratextos, ¿no? Entonces no hay que estarle rascando para interpretar algo, sino que todo está ahí ya. Obviamente no se pueden hacer lecturas o sea, totalmente desprovistas de una actividad hermenéutica, pero de lo que se trata es de que la actividad hermenéutica sea poca, ¿no? Bueno, y en ese sentido, pues justamente rechazan este modelo de verdad profunda y escondida y oculta que supone que hay que hacer un ejercicio hermenéutico generalmente racional, ¿no? Que digamos es lo que el tipo de modelo de lectura que proponen los teóricos de lectura como Wolfgang Iser, o sea, todos los teóricos de la literatura, ese tipo de lectura que proponen, ¿no? Y en cambio proponen que se recupere el placer de la lectura, ¿no? Y la novela rosa, como toda esta literatura, curiosamente, se lee por placer y las lectoras en redes sociales muy abiertamente y explícitamente y sin ninguna pena describen el placer de la lectura de la novela rosa y de novelas rosas en particular. Entonces, yo creo que el placer de la lectura es algo que vale la pena también estudiar, porque además es una lectura corporal más que racional y está, por lo tanto, digamos, problematizando la dicotomía entre pues las teorías de la lectura que digamos tienen el cuerpo olvidado, ¿no? Y está recuperando la corporalidad en el acto de lectura. Y que además me gusta pensar en esto también en términos de cómo las mujeres leen pues en la noche a lo mejor escondidas en un rincón o en medio de la cocina o en el camión, o sea que hay, digamos, son cuerpos que están, digamos, instalados en el espacio doméstico y sin embargo, de alguna manera, perdidos en la lectura, pero finalmente el cuerpo está presente en un lugar, ocupa un espacio, digamos, ¿no? Y pues eso, que los propios textos revelan sus estructuras, formas y significados. O sea, no hay que estarle tampoco buscando
algo que quizá no está, ¿no? Sino que básicamente todo está ahí, ¿no? Y lo único que hay que hacer es establecer relaciones interesantes entre los elementos. Yo creo que esta es una muy buena forma de estudiar la novela rosa porque, pues, aunque hay intentos de estudiar algunos títulos como si fuesen obras singulares, el hecho es que no me parecen como ejercicios fallidos y también orientados a, digamos, darle un estatus o valorar a las novelas rosas como si fueran alta literatura, cuando en realidad no creo que haga falta, ¿no? Yo creo que por sí mismas son valiosas. Y ahora, a ver, ok. Básicamente existen como dos formatos de... estas son portadas muy tradicionales de la editorial Harlequin. La editorial normalmente tiene como distintos tipos de distintas series y se identifican claramente por las portadas, entonces las lectoras pues pueden identificar claramente, no, pues a mí me gusta pero no, hay unas más eróticas, otras menos, otras con personajes afroestadounidenses, otras son de, ¿no?, médicas. Échenle un ojo a la página web de Harlequin porque es realmente fascinante. Entonces, las novelas que pertenecen a series de una editorial suelen ser cortitas, pero hay otras que se llaman standalone, que básicamente son novelas que no pertenecen a una serie y esas normalmente son bastante más largas y quienes, digamos, tienen el privilegio de poder escribir novelas tan largas son las escritoras que ya están consolidadas y cuyo nombre en sí mismo ya es una marca y que las lectoras básicamente van a comprarlo nada más porque está escrito por esa autora, ¿no? Entonces, pongo como ejemplo a Nora Roberts, es una escritora estadounidense, sus novelas se publican en más de 34 países, ha escrito más de 214 novelas, por eso les digo que escribir, o sea, una metodología que enfatiza la singularidad de un texto no funciona ni siquiera cuando se está escribiendo sobre una escritora, ¿no? O sea, el corpus es inmenso. Y bueno, más de 195 de sus libros han alcanzado la lista de bestsellers del New York Times. De hecho, durante la pandemia, 2 de sus libros estuvieron en la lista de bestsellers del New York Times. Y bueno, pues como verán, ella ya tiene su propia serie en Harley Quinn, ¿no? Y su propia imagen, ¿no? Y tiene además escribe también con seudónimo y escribe estas novelas, que es una serie que creo que ya van como en la novela 40 y tantas, que es en una especie como de futuro no muy lejano, y la personaje principal es una detective del Departamento de Policía de Nueva York, ¿no? Pero escribe, o sea, a mí lo que me parece interesante de la editorial en español es que no, o sea, no hay misterio en el seudónimo, entonces, ¿no? Mientras que en las ediciones en inglés, pues obviamente solo es J.D. Robb, y a mí me parece interesante que firme estos libros como J.D. Robb, porque J.D. Robb es neutro genéricamente, puede ser un hombre, ¿no? Mientras Nora Roberts, pues muy claramente es una mujer, y yo creo que ella, de hecho, y muchas escritoras de novela rosa escriben con seudónimos como estos, con iniciales, y el apellido precisamente para tener un público más amplio, sobre todo cuando están escribiendo novelas rosas híbridas que tienen que ver con ciencia ficción o thriller o fantasía y que potencialmente tienen un público no exclusivamente femenino. Bueno, estos son los subgéneros. Hay más, o bueno, hay como subdivisiones en cada subgénero. Entonces está la paranormal, que son vampiros, brujas, hechiceros, hombres loros, demonios y diablos, ¿no? Y bueno, todo otro tipo de seres, ciencia ficción, suspenso policíaca, médica, militar, deportistas. O sea, aquí se centran en lugares de trabajo específicos o en profesiones específicas. Entonces, y hay series enteras que son, digamos, en torno a deportistas o cantantes de rock o lo que sea, ¿no? Los western, que hay también una versión australiana, que es en el outback australiano, entonces hay como un diálogo ahí
de tradiciones bastante interesante. La afroestadounidense, luego, claro, en el contexto estadounidense es el Amish y el Cristiano, que son como novelas para los lectoras evangelistas. Y luego la histórica, que puede estar ubicada en muchos periodos, multicultural, interracial, LGBTQIA también, pero además en este contexto también hay histórico, ciencia ficción, etcétera, ¿no? Contemporáneo y la fantasía urbana. Entonces, bueno, ahí ya no puse el de el erótico, pero bueno, está el erótico, pero claro, es que el erótico también existe en todos, o sea, cruza, digamos, y el juvenil también, pues los cruza todos, porque pues hay juvenil western, juvenil afroestadounidense, etcétera, ¿no? Bueno, hay otra propuesta metodológica muy interesante de unas académicas australianas que lo que propone es que quizá para este tipo de fenómeno cultural, literario, vale la pena, o sea, más bien lo que dicen es que sí vale la pena hacer análisis de obras individuales, pero que es un fenómeno único en el sentido de que hay una relación bastante cercana entre todos los agentes que participan en la circulación y la producción y la creación de las obras, ¿no? Entonces, o sea, se usa el término como de Romancelandia, ¿no? Para referirse a lo que Fletcher llama genre worlds, que es este conjunto de escritoras, agentes literarios, lectoras, académicas incluso, que se comunican entre sí y que trabajan conjuntamente para el bien, digamos, de las autoras y de las lectoras y del género, ¿no? Entonces, lo que proponen Lisa Fletcher y sus colegas es que hay que pensar que el fenómeno de la novela rosa es multidimensional porque es un sector de la industria editorial muy poderoso. Es también una formación social porque, opera, digamos, a partir de las relaciones sociales que se establecen entre autoras, y sus lectoras, que es una comunicación muy activa por medios, en los medios, en las redes sociales. Muchas tienen cuentas de Twitter, cuentas de Facebook, blogs, etcétera, y interactúan todo el tiempo con sus lectoras, y también con pues las mujeres que compran los libros para las grandes editoriales, que suelen ser pues mujeres, ¿no? Y pues hay un corpus de textos amplísimo, ¿no? La propuesta además desplaza el foco de atención de la obra de la autora individual a la red colaborativa, ¿no? Que es muy dinámica. Una de las, digamos, historias que cuentan las autoras más frecuentemente es que ellas empezaron como lectoras primero y luego se transformaron en escritoras. Y casi todas, cuando se narran a sí mismas o las entrevistan acerca de su trayectoria como escritoras, inician la narración describiendo cómo alguna hermana, mamá, abuela o amiga les regaló alguna novela rosa y que a partir de ahí se convirtieron en lectoras, en ávidas lectoras, y que eso, digamos, es parte de su formación como escritoras, ¿no? Entonces, para ser buenas escritoras tienen que ser buenas lectoras. Esa es la lógica que ellas usan es la explicación que dan para digamos, dar cuenta de su trayectoria, ¿no? Entonces, lo que proponen Fletcher et al. Es que ya ahora las escritoras tienen una orientación simultáneamente nacional e internacional porque saben que están escribiendo para un público global. No obstante, no quieren tampoco, digamos, perder de vista el hecho de que están escribiendo en contextos muy concretos y que además para cierto tipo de mercadotecnia como presentaciones de libros, lecturas, etcétera, pues tienen que operar en un ámbito nacional. Entonces, las lectoras están muy conscientes de que y tienen que negociar esta doble orientación de sus escritos, ¿no? Que es uno nacional y el internacional, porque si son demasiado locales, no se vende fuera de
de su contexto inmediato, ¿no? Hay una función profesionalizadora, que es que están muy conscientes las escritoras de que tienen que aprender a vender sus textos, digamos, y piden consejo para aprender de la mercadotecnia, digamos, y de cómo vender un manuscrito y hacer que llegue a las manos o a las personas que toman las decisiones. Y toman hay muchos cursos. De hecho, las asociaciones locales de las novelistas de la novela rosa dan cursos, ¿no? De cómo escribir una trama más interesante, cómo hacer que tus personajes, no sé qué, cómo hacer que tu blog sea más eficaz, cómo hacer que tu Twitter tenga más seguidores, etcétera. Entonces, constantemente están tomando cursos pues de mejora, ¿no? Para volverse mejoras escritoras, y además entre ellas se leen, tienen una costumbre de formar grupos de lectura crítica, y entonces cuando alguien está escribiendo una novela rosa la comparte y reciben retroalimentación de otras escritoras. Entonces es un ámbito muy colaborativo. No lo quiero romantizar porque seguramente pasan cosas horrorosas como en todos lados, pero creo que, digamos, la orientación en general es colaborativa, ¿no? Entonces, por eso los tres rasgos, o sea, el último rasgo se enfatiza precisamente en la dimensión social del mundo del género, ¿no? Y algo también que es muy importante y que ya había mencionado es la competencia de género, que es la habilidad para comprender un texto con relación a las convenciones narrativas aprendidas por medio de la lectura, ¿no? Entonces, uno sabe, o sea, yo ya me chuté cientos de miles de novelas rosas porque tuve que hacerlo para escribir el libro. Hay unas mucho mejores que otras, o sea, eso no cabe duda. Hay unas que son malísimas, pero hay unos que son muy buenos. Y lo interesante es que, y me di cuenta en mi propio proceso de lectura, que empecé, o sea, conforme más novelas leía, más fácil era para mí identificar cuáles eran las buenas y cuáles eran las malas, y por qué las buenas eran buenas. O sea, porque algo hacen con, o sea, con los tropos y los lugares comunes y los clichés, que les dan un giro o le imprimen algo original, y entonces hacen algo interesante con el estereotipo o hacen algo interesante con la fórmula, y eso, ¿no? O sea, digamos que las hace mejores novelas, básicamente, ¿no? Pero además es más fácil así darse cuenta de cómo ha cambiado, porque si se piensan en cómo uno de los prejuicios que se tiene, que es que no cambian, que son en cierto sentido históricas y que las novelas rosas de hace 40 años son las mismas que ahora, o sea, justamente como usan tropos muy familiares, pues las transformaciones tienen que ser muy sutiles. O sea, es un reto para las escritoras tratar de innovar en, en circunstancias y formales tan rígidas, en cierto sentido, ¿no? Y una de las innovaciones que me parece más interesante y que además, digamos, que recuperan del siglo XIX, es que están empezando a escribir libros serializados. Entonces, hay, por ejemplo, series, o sea, la de J.D. Robb, que es sobre la detectiva en Nueva York, ya van como 40, ¿no? Entonces, el concepto de final feliz también ya cambió, porque curiosamente creo que la pareja se casa como en la tercera novela, ¿no? Pero siguen, entonces ya el final no es cuando se casa, sino cómo sobrevivir la vida matrimonial de dos personas adultas con exigencias laborales, etcétera, ¿no? Preocupaciones personales, conflictos políticos. Entonces, digamos que este ajuste o esta introducción de la novela seriada que no termina con el matrimonio, es una respuesta a las condiciones cambiantes de las vidas de las mujeres y del estatus que tiene el matrimonio en la vida de las mujeres, que no se acaba su vida cuando se casan, ¿no? Básicamente. Entonces, pero claro, introducir este tipo de innovaciones muy sutiles en la forma es muy difícil de hacer, ¿no? Porque si haces algo muy dramático, deja de ser novela rosa, se transforma en otra cosa, ¿no?
en una detectivesca simplemente que tiene como eje secundario una relación amorosa, ¿no? Entonces, digamos que es un fenómeno interesante analizar esta como tensión entre la innovación y la conservación y la repetición, ¿no? Bueno. Yo en lo personal, yo me voy como más al grano, ¿no? Porque lo que me interesa analizar a mí ahora en términos generales, no solo en la novela rosa, sino en todos lados, es la norma de la pareja. Porque incluso en las novelas que son LGBT, la pareja sigue siendo norma. Entonces, yo me estoy preguntando desde hace tiempo por qué pasaría si la pareja dejara de ser una norma en nuestra sociedad. Voy a presentar una ponencia sobre la figura de la loca de los gatos, porque la loca de los gatos justamente lo que está rechazando es la norma de la pareja, porque vive sola, rodeada de cientos de gatos, entonces, o sea, es una especie de feminidad fallida que no está orientada hacia un otro, ¿no? O una otra. Entonces, quizá el problema principal de la novela rosa, desde mi perspectiva, o un desafío es cómo desplazar la centralidad de la norma de la pareja en la fantasía femenina, ¿no? O sea, yo no creo que las fantasías por sí mismas sean problemáticas. Sin fantasía, básicamente, no podríamos sobrevivir. Eh, pero pues sí, todas son ideológicas. Entonces, a mí la preocupación principal pues es precisamente esto, o sea, ¿qué es lo que está asociado con la pareja y por qué todo está orientado hacia allá y por qué es esta forma, porque es una forma social, tiene tanto arraigo y es tan difícil de desplazar, ¿no? Ok. Janice Radway es una crítica de los estudios culturales que hizo una etnografía y se fue, antes de que existiera internet y todo esto, se fue a una librería en un pueblo en Ohio, no sé dónde, a entrevistar a las lectoras y a una vendedora que se dedicaba a recomendar novelas rosas a las lectoras y que era muy exitosa y conocida en el mundo de la novela rosa. Entonces, lo que hace Janice Radway es, pues esto es una especie de ejercicio de, pues un tipo de estructuralismo literario bastante convencional. Eh, y bueno, pues aquí están los elementos, ¿no? Se destruye la identidad social de la heroína, reacciona con antagonismo a un hombre aristocrático, el hombre aristocrático responde ambiguamente a la heroína responde al comportamiento del héroe con enojo o frialdad, el héroe toma represalias al castigar a la heroína, el héroe y la heroína se separan física y o emocionalmente, el héroe trata a la heroína con ternura, la heroína responde afectuosamente a la expresión de la ternura del héroe, la heroína reinterpreta el comportamiento ambiguo del héroe como resultado de un sufrimiento anterior, el héroe le propone matrimonio abiertamente, declara su amor demuestra su compromiso inquebrantable a la heroína con un acto de suprema ternura, la heroína responde sexual y emocionalmente al héroe y la identidad de la heroína queda restaurada. Claro, la morfología de Radway está basada en novelas que estaba estudiando en ese momento, que era de los 80 para atrás, ¿no? Es muy claro que aquí el agente activo es el héroe, ¿no? Y que además hay una disparidad, normalmente hay una disparidad de clase, de edad, y la relación de pareja se entiende como una relación de antagonismo, ¿no? Esto evidentemente ha cambiado. No, en las novelas anteriores al 95 es una feminidad pasiva, las heroínas suelen ser muy jóvenes e ingenuas, no tienen experiencia sexual, y su ámbito de acción es el espacio privado. O sea, hay cientos que tienen, por ejemplo, hombres que son dueños de empresas multinacionales y ellas son la secretaria o la encargada de relaciones públicas o incluso maestra de kinder, o sea, tienen profesiones u ocupaciones bastante como consideradas como femeninas, ¿no? Y ellos pues son la encarnación del capitalismo, ¿no? Son exitosos en el espacio público, muy guapos, las mujeres se les avientan,
¿no? Porque están ahí disponibles para ellos, en fin, ¿no? Y bueno, esto que ya había mencionado, que la relación amorosa es como una batalla. em, eh, este, no sé si se acuerdan de esa novela, de ese libro que fue muy popular de las mujeres, no, que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Bueno, es un libro de autoayuda de estos que venden y que, pues justamente lo que planteaba era una especie como de absoluta diferencia sexual, ¿no? Entonces es en esa como imaginario en el que se basan las novelas de este periodo, ¿no? Luego Pamela Regis es como de una segunda generación de críticas del género y pues ya se centra menos en los personajes, digamos, y más en la trama para su definición. Entonces hay una definición de la sociedad que son, bueno, ¿en qué sociedad? O sea, estamos en la ciencia ficción, estamos en un mundo distópico, estamos en un mundo victoriano, etcétera. Entonces, desde las primeras páginas siempre queda bastante claro en qué tipo de mundo diegético estamos. El encuentro que digan de la pareja que normalmente o sea, digamos que la interacción inicial establece el tenor del tipo de conflicto que va a haber y uno intuye simplemente porque así suele suceder, o eso al menos es la expectativa, que se va a tener un desenlace que una ya más o menos conoce, ¿no? Luego hay obstáculos. Últimamente los obstáculos, muchos de ellos son internos, algún tipo de experiencia previa, psicológica, que en algún momento de la novela se confiesan entre ellos, ay, sí, es que yo no confío en las mujeres porque mi ex esposa me dejó, y ay, sí, yo no confío en los hombres porque mi papá nos abandonó. Entonces se confiesan mutuamente el trauma. Y digamos suele ser el obstáculo al que se sobreponen como individuos, y que por lo tanto como han podido actuar sobre sí mismos exitosamente, son merecederos de una relación de pareja que sería la recompensa, ¿no? Normalmente, bueno, la atracción sexual siempre es inmediata, la declaración sí tiene que ser explícita, es como un acto performativo en el que se dice yo te quiero o no, te amo, lo que sea, y pues sí, eso es como una especie de declaración performativa al 100% como la de Austin, ¿no? Luego hay un momento de muerte ritual porque algo pasa, ¿no? Que se separan o a ella la secuestran o él sufre un accidente o algo pasa y entonces es otro tipo de obstáculo. Luego, digamos, hay una especie de recomposición eh, y de recuperación del status quo y bueno, finalmente se casan o hay una promesa de matrimonio o hay una promesa de estar juntos durante el tiempo que dure, ¿no? Que esa es una innovación más o menos reciente y que en el medio le dicen happy for now, en vez de happy forever after, es happy for now, ¿no? Las que son estas son ya las que vienen después, que son más parecidas a las que hay ahora, que en ocasiones tenemos el punto de vista masculino. En todas las novelas anteriores el personaje focalizado eran las mujeres y entonces el personaje masculino y su comportamiento tenía un dejo de enigmático que ahorita ya no tienen. Eh, Ambos, como les decía, sufren algún tipo de transformación o proceso de autodescubrimiento. Los obstáculos son interiores y hay, digamos, una cultura del trauma. Hay que tener en cuenta que muchas de esas novelas, pues, sí las están escribiendo en Estados Unidos y en Australia, en Inglaterra, donde hay una cultura del trauma, ¿no? Se habla del trauma abiertamente, digamos, o sea, nada más hay que pensar en todas estas programas en los que la gente va a hablar sobre su experiencia traumática y la forma en la que la ha sobrevivido y ya deja de pensarse como víctima para pensarse en sobreviviente y exitosa. O sea, hay una narrativa del trauma que las novelas rosas incorporan, ¿no? Ellas con frecuencia ya no son jóvenes sin experiencia y sin vida interesante de ningún tipo, sino que ya en muchas ocasiones son profesionistas, incluso divorciadas,
tienen experiencia de vida profesional, son independientes económicamente, etcétera. Entonces también es un ajuste a las condiciones sociales que imperan ahora. Los héroes, en cambio, se han vuelto más poderosos. Entonces no son solamente multimillonarios, sino guapísimos, saben artes marciales, entonces te pueden defender en cualquier situación, cocinan, o sea, ¿no? Entonces son el tipo de héroe que en teoría todas las mujeres desearíamos. Luego ya no hay tanto énfasis en las familias biológicas, sino elegidas. Y esto también me parece que es una innovación interesante, eh, porque van, o sea, forman, digamos, conjuntos sociales o redes de apoyo con colegas, vecinos, personas, amistades, etcétera. O sea, ya no hay tanta énfasis en la ideología de la familia de sangre, digamos, sino más bien en la creación de redes de apoyo de todo tipo. Y ya se introduce también la exploración de temas que antes no se exploraban, como el duelo, el divorcio, la violencia de género, el sexismo en el trabajo, etcétera. Además, ya ahorita también empiezan a explorarse temas como corporalidades distintas, ya hay heroínas que tienen pues, otros tipos de, otras formas de corporalidad, ya hay incluso novelas que tienen a personajes que tienen algún tipo de discapacidad, que esto es importante porque de alguna manera pues quiere decir que también son merecederas del amor, ¿no? Entonces no es, o sea, yo creo que aunque parece cursi, es un mensaje importante, es una reivindicación importante, ¿no? Que somos deseables, o son todos los cuerpos, son cuerpos deseables, ¿no? Y sexuados. Bueno, como les decía anteriormente, se enfatiza mucho el placer de la lectura, tanto por las escritoras como por las lectoras y por la crítica que se dedica a estudiar la novela rosa. Y por lo general se explica el placer con una lógica de la identificación, que es que las lectoras se identifican con algo de la novela rosa, puede ser la escena, puede ser la heroína, su situación, incluso el héroe, o sí, o sea, todo o digamos la escena, ¿no? La escena del divorcio, la escena de la recuperación del trauma, etcétera, ¿no? También hay un placer en saber lo que ya va a pasar. Entonces, a mí esto en particular me interesa porque, o sea, y tengo que reflexionar un poquito más, ¿por qué es que, o sea, a unas sabiendas de cómo va a terminar, porque todas terminan con final feliz, de todas maneras uno lo lee, ¿no? O sea, la lógica del spoiler de, ay, no les voy a contar el final, no opera aquí, porque justamente lo que están buscando las lectoras cuando toman una novela rosa es ese final, ¿no? Y lo que quieren saber es cómo se llega a ese final. Entonces, es menos importante la conclusión que el proceso para llegar a él, ¿no? Y ahí hay gran diversidad en ese proceso, ¿no? Y por supuesto, que es algo que ya les había comentado, y que se explora ya más recientemente por Karen Litow en su libro sobre la lectura o la historia de la lectura, que no es una operación abstracta del intelecto, sino que pone en juego el cuerpo, está inscrita en un espacio y en una relación consigo mismo y con los otros. Entonces, esto es lo que yo creo, esto muy apropiadamente describe el acto de la lectura, ¿no? Porque las lectoras son muy activas en redes, platican entre sí, se comentan y se recomiendan los libros o incluso los critican, son muy articuladas para, o sea, identifican muy claramente por qué no les gustan los libros y lo comunican bien, o sea, de veras hay una especie de fuente de información aquí muy rica que en algún momento de mi vida voy a recuperar. Bueno, en términos de la investigación académica, y yo creo que ya voy a acabar con esto, o no, a ver. Son 3 fases, más o menos. El primero se identifica con Janice Radway y está enmarcado por la segunda ola del feminismo en Estados Unidos. Entonces, sí recuperaban la noción de que había que estudiar esta literatura seriamente, pero
el argumento era que pues reproducía el patriarcado y entonces que en vez de animar a las mujeres a desafiarlo, que más bien resolvía los conflictos del patriarcado con el amor y que entonces el mensaje ideológico era ese, ¿no? Luego ya hubo una segunda generación de críticas que empezaron a usar herramientas teórico-metodológicas mucho más sofisticadas, de todo tipo, usualmente asociadas con el estudio de la alta literatura, pero ya las estaban aplicando con, ¿no?, estas herramientas a la novela rosa, y también empezaron a pensar en la novela rosa de forma un poquito más amplia, para, digamos, incorporarla a historias literarias más amplias como esto, ¿no? El origen del romance medieval, y cómo la idea de romance, al menos en la tradición inglesa, se va transformando hasta desembocar en la novela rosa, o la historia de la novela, porque pues hay como muchos bestsellers en la... O sea, la historia de la novela inglesa es una historia en la que participaron mujeres escritoras escribiendo especies de novelas rosas, e incluso algunas con finales trágicos, y entonces estudian cómo es que se ha ido desarrollando esta tradición literaria. Y la tercera, que es la que existe ahora, que está asociada con una revista que está disponible en línea, que se llama el Journal of Popular Romance Studies, que es plural, aborda todo tipo de formatos, cómics, fanfiction, cine, televisión, de todo el mundo. Y recién la buena parte de la gente que participa en el Journal of Popular Romance Studies ya publicó un Routledge Research Companion, que el año pasado, que en cierto sentido es simbólico porque ya, digamos que consolida este campo de estudio con sus tradiciones y sus escritoras y referencias, etcétera, ya como un campo constituido, digamos, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, es relativamente nuevo. Me sorprende un poco que no haya mucha más gente escribiendo sobre este género, porque pues eso es muy popular, y seguramente, al menos en Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Canadá, la mayor parte de las mujeres al menos han leído una, ¿no? El nuevo campo de los estudios literarios de la novela rosa popular, básicamente hace una lectura distinta de la novela rosa, que es la siguiente: es escrita y leída por mujeres globalmente. La novela rosa ofrece una plataforma pública para que las mujeres no solo articulen ideales acerca del género y las relaciones de parentesco, sino también para dar voz a sus opiniones acerca de temas sociales, culturales, ambientales, económicos y políticos. La novela rosa coloca las necesidades y deseos de las mujeres en el centro de la vida contemporánea y en los relatos del pasado. Y con mayor frecuencia en el siglo XXI, el género funge como foro para que autoras de diversas proveniencias exploren y expresen sus ideas acerca de las experiencias interseccionales de la identidad sexual, de género, étnica y cultural, y lograrlo en una narrativa que no culmina en la desesperanza, sino en la esperanza utópica de que el final, felices para siempre, es posible para todas. Y bueno, ahí terminaría mi exposición. No sé si me pasé o me faltó, pero espero que les haya interesado. Entonces voy a salir de aquí. ¿O no? ¿Dónde está? Pues sí, qué chévere, qué entretenida. Muy chévere la exposición, profe, gracias. sí, maravillosa, yo estoy encantada. Pues muchas Clarita ha cosas en la sido cabeza. Clarita ha sido una lectora de novela rosa, ¿no, Clarice? Sí, yo, bueno, como cuando estaba en Berkeley haciendo mi sabático, tenía ganas de leer una novela en español y no encontraba por las librerías de Berkeley, aunque hay, pero no, yo quería algo suave, ligero, para descansar del trabajo del libro que estaba escribiendo. Y entonces me fui a San Francisco, a la zona de la Misión, donde hay una librería en español, y lo que encontré fue novelas de Corín Tellado. Entonces compré Corín Tellado y volví a leer, porque yo la leía en la espera del dentista o del Vanidades, médico. ¿no? Sí, en Vanidades.
Y entonces me sorprendió, me leí otra vez 3 o 4 novelas seguidas, grandes, ¿no? De Corín Tellado. Y visité su página, la página de su asociación, y decían que era la segunda persona más editada en el mundo después de Cervantes en lengua española. Entonces eso me impactó, como los números que ahora has mostrado, y que me hace preguntarme si acaso no han escrito más las mujeres que los hombres en cantidad, Ah, o sea, por estos datos y más o menos lo que decían allí de las cantidades de lo que escribió y lo que publicó Corín Tellado, empezando a escribir bien jovencita y hasta que murió y bueno, traducida. Em, y creo que, digamos, cuando pensábamos en el proyecto, cuando yo pensaba en el proyecto de escritos de mujeres, pues leía un poco y todo era una necesidad de meterlo en unos géneros literarios y en la creación. Y yo decía, no, es que lo que necesitamos es saber qué escribieron antes de empezar a juzgar y decir esto es bueno, esto merece, como decían, merece el privilegio de la imprenta. Y yo decía, es que así no podemos empezar a trabajar, sino, a ver, conozcamos qué escribieron. Y entonces aquí, bueno, se abre un mundo increíble eh, que, digamos, pues transforma todo el panorama del siglo XX y tal vez del XIX y de los siglos anteriores, ¿no? Entonces, pues es fascinante. Eh, no sé si alguien tenga algo que comentar antes de que... es que además aquí lo interesante es que también se reivindica la lectura, ¿no? O sea, hay algo del poder de las mujeres como lectoras que mantienen, o sea, gastan dinero, o sea, porque aquí lo que no hay que olvidar, al menos en este caso, es que es una industria, ¿no? Global, y que es una industria global movida por las mujeres, como escritoras, como lectoras, como editoras, como quienes compran los manuscritos para las editoriales, ¿no? Las booktubers, o sea, es una red de mujeres que se comunican entre sí y que, digo, ¿no? Y que conjuntamente, aunque quizá no organizadamente, pues son muy poderosas, básicamente, ¿no? Y me gusta además el hecho de que reivindican el derecho a leer y a leer por placer, ¿no? Sin culpa. Porque durante mucho tiempo se decía, o sea, entrevistaban y decían, es que yo no me da pena que me vean en el camión con, ¿no? Y pues con la portada esa de los abrazos, pues sí, ¿quién va a salir a la calle con eso, no? Pero, y porque sentían que eran juzgadas. Eh, y una de las ventajas de las de los libros en EPUB es que ya no se ven. Entonces, parece que para las mujeres ha sido muy grato poder comprar los libros así porque pueden ir leerlos en el camión, en la biblioteca o en donde sea y ya no les da vergüenza, ¿no? Pues sí, a mí me parece eso maravilloso porque descubre un mundo, sí, de lectoras y escritoras muy potente. Y me hace pensar, por ejemplo, en Santa Teresa, ¿no? Que escribió muchísimo más que mucha gente de su época, pero que la mayoría de sus textos se salvaron por las copistas, las lectoras de los conventos que los copiaban y cuando se destruyeron muchos originales ya había copias. Eh, entonces, que es otra forma, digamos, de mostrar que que ha habido de alguna manera siempre, aunque en dimensiones tal vez menores, esas comunidades de mujeres lectoras que hacen que sobreviva un texto o que triunfe un texto. Hay un teórico, no sé si seguramente ya leyeron, que se llama Franco Moretti, Ujú.
tiene un artículo, o sea, lo menciono porque lo discutí con mis estudiantes hace 2 semanas, entonces lo tengo más fresco que algo que leí hace 3 semanas, ¿no? Que se llama El matadero de la literatura, y básicamente, y es fascinante porque toma un catálogo de una biblioteca de estas ambulantes de finales del siglo XIX en Inglaterra, y o sea, pone, no sé, 100 títulos, de los 100 títulos que están ahí, conocemos ahorita 2, ¿no? Entonces su pregunta es, ¿dónde acabaron las otras? ¿No? ¿Y por qué desaparecieron? O sea, ¿por qué desaparecen todos estos, literalmente cientos de escritoras y escritores, y recordamos a 2, ¿no? Y pues, claro, él argumenta que es por los lectores y las lectoras, que son los que siguen leyendo, ¿no? Y mientras haya una demanda, pues se sigue publicando, que yo no estoy tan segura de que sea un argumento que funcione, pero creo que, digamos que plantea desafíos a la investigación, porque ¿qué hace uno? O sea, uno, como tú dices, ¿cómo sacas? ¿De dónde sacas los libros? Si es que ya no están. O están, ¿en dónde están? Sobre todo si las mujeres estaban escribiendo este tipo de novelas melodramáticas con muertos y amores desgraciados. O sea, ¿dónde está eso? ¿No? O sea, yo me acuerdo que en la biblioteca de mi abuela había un libro de una escritora que se llama Ethel M. Dell, que de hecho era inglesa y escribía novelas con el sheikh, que eran como hombres árabes que secuestraban a mujeres blancas y se las llevaban para ser parte del harén, pero luego se casaban con ellos, y a la mera hora se descubría que en realidad no eran del todo árabes, sino que eran hijos de un aristócrata inglés con una mujer hermosa árabe, y entonces así se salvaba la situación, porque pues una mujer blanca no se puede casar con árabe, ¿no? Entonces, porque era horroroso, ¿no? Entonces, pero que estaba en la biblioteca de mi abuela traducida al español, ¿no? Yo no sé ni de cuándo era, y lamento no habérmela robado en ese momento, pero yo creo que hay una tradición larga de traducciones de estas cosas y que nuestras madres y abuelas quizá leyeron y que nunca mencionaron, o no sé por qué, y no sé dónde están esas novelas tampoco, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un factor que, digamos, sí da la popularidad los lectores y las lectoras, pero hay otro factor que es el archivo, ¿no? Claro. La biblioteca pues oficial, pública, lo que recibe, lo que no, lo que aprecia, lo que conserva, lo que considera, y ahí el canon sí importa mucho, ¿no? Sí. Por eso, No, y es que además, o sea, es importante lo que mencionas de la biblioteca, porque las bibliotecas públicas justamente en Estados Unidos, Australia y eso, tienen estas novelas. Tienen novelas rosas, ¿no? pues se Porque supone que la biblioteca, no desprecian la literatura popular, porque es lo que la gente está leyendo, ¿no? se supondría que la Biblioteca Nacional debe recibir todo lo que se edita, pero claro, si no hay es mucho espacio y si no, y si hay un criterio de valoración, pues tal vez no. La Universidad de Bowling Green tiene un archivo ya en donde ya están empezando a atender todo lo que tiene que ver con las novelas rosas, desde los diseños de las portadas y los bosquejos de las diseñadoras, de los diseños de las portadas, hasta pues los libros, pósters, cartas de escritoras famosas. O sea, ya empieza a haber un archivo especializado sobre el tema, ¿no? ¿Cómo se llama la universidad? Bowling Green, ahorita te lo pongo. Nosotras hemos ido por todos lados buscando este escritos de mujeres, pues como habíamos empezado siglos XVI a XVIII, más trabajo de archivo, ¿no? Y es impresionante lo mucho que hay, pero muchas veces catalogado como, ay, se salió. Ah, ya es que cambiaron todos los cuadritos. Em, Catalogado como anónimo, ¿no? Muchas cosas catalogadas como anónimas, tremendo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, bueno, decir que primero que el texto, profe, que usted hizo de crítica literaria feminista es muy bueno y que yo creo que no solamente pues resume y muestra como el debate internacional de la crítica literaria feminista, sino que además
como que a mí me resolvió un asunto y usted sigue tocando y por eso me ha interesado mucho su trabajo. Es un poco el desplazamiento de la idea del canon, ¿no? Por eso cuando Clara nos dijo, la profe Nati está trabajando la novela rosa, fue tan emocionante también justamente por la idea del entrecomillado desprecio que existe para este tipo de literatura y cómo está asociado con la escritura de las mujeres, ¿no? Entonces me parece que en particular, digamos, me ayuda mucho, ¿no? Como de todas maneras poder no mirar, digamos, al canon para poder ver las otras, lo otro, ¿no? Lo otro que supuestamente no entra ahí. Me ha ayudado mucho ese planteamiento, como también el otro que hizo sobre cómo leer los textos, ¿no? Que parece que cuando me acercaba a las poetas buscando la enfermedad, ¿no? Eh, no era necesario ver una profundidad, decir, hay algo más secreto en Pitamor o de Nahui, en donde ella hable de que se siente una ninfómana. No, no, era tan evidente eso, ¿no? Y para mí, y cuando presentaba los textos al comité en el doctorado, decía, justo es que es muy claro, ¿no? Hay una como espontaneidad que deja ver esas cosas y que parece que esa espontaneidad fuera poco erudita, ¿no, profe? Entonces, como que estos trabajos, estos ejercicios de investigación, justamente como que pues dan eso, vía para poder acercarse a las fuentes de manera muy distinta, más, no sé cómo decirlo, más, sí, espontáneamente, tranquilamente, auténticamente, ¿no? La escritora realmente está diciendo algo, ¿no? No hay que, pues, escudriñar ni tener, ¿no? Eso de su trabajo me gusta mucho. Le agradezco mucho, pues, lo que ha hecho, ha sido Pues muchas gracias. importante. Me da mucho gusto que sirva el libro porque es una oportunidad única para comunicarme con las lectoras, que luego uno avienta los libros al mundo y ya no sabes qué pasa con ellos y pues me da gusto que les sirva. Se me ocurren dos cosas de lo que dices. Una es que, y esto lo digo porque tengo una alumna que está escribiendo también sobre el dolor y la enfermedad en unas escritoras estadounidenses contemporáneas, y tiene unas citas fascinantes acerca de cómo los médicos no hacen caso de las mujeres cuando van a hablar con ellas porque lo que están diciendo está exagerado o inventado, ¿no? Entonces llega la mujer con el médico y el médico, ¿no? Y ella le dice, no, pues tengo un dolor. Pues como siempre, ¿no? Pues uno no tiene idea, medio te duele acá, no puedes dormir, pero a veces sí, a veces no, ¿no? Y entonces que no, o sea, no las toman en serio, ¿no? Entonces, lo que parece superficial ni siquiera es, o sea, ni siquiera se hace, ni siquiera se escucha lo obvio. Cuando alguien te está diciendo que le duele la cabeza, le duele la cabeza, no está diciendo me duele el pie ni, no, me quiero divorciar, es literalmente me duele la cabeza, deme algo para el dolor de cabeza, ¿no? Entonces hay un nivel de sordera, ¿no? Que yo creo que lo que permite pensar en lo de la lectura de la superficie es, a ver, es que no hay que buscarle, está ahí, ¿no? Entonces, a mí por eso me parece tan atractivo, porque no hay que, ¿no? Y además también me acuerdo que hace ratito estaban, creo que Clara mencionaba que habían hecho un trabajo cuantitativo, ¿no? Y que los hombres eran más rebuscados. Pues sí, porque lo rebuscado es lo más intelectual, educado, formado, ¿no? Entonces, claro, lo de las mujeres, pues es lo de la mujer iletrada, no educada, no culta, ¿no? Porque es un lenguaje pues más directo. Pero pues si ni siquiera el directo se entiende, ni se escucha, ¿no? O sea, el otro menos, ¿no? Digo, tampoco es tan complicada la explicación, ¿no? Pues es que es no, o sea, es como lo que dicen las feministas, no es no. O sea, ¿qué es lo que no se entiende de no? ¿No? O sea, no es no. O sea, uno pensaría que no hay necesidad, ¿no? Bueno, pero bueno, pues no se entiende. Digo, Yo quisiera Sí, decir alguna claro. cosita. Gracias. Gracias, Nati. Realmente es muy atractivo lo que dices. A mí me quita mucho también la idea de haber perdido el tiempo cuando era joven leyendo novelas rosas. Yo me lo oía corintellado porque el Vanidades era común en casa de mi mamá.
Y sí, pues, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Creo que es una lectura por la que las mujeres pasamos casi que sí o sí, o sea, al margen que después tengamos la chance de decir no o hasta criticar esta literatura, siempre pasamos por ahí. Creo que yo sí lo heredé de mi mamá y mi mamá a su vez lo heredó de mi abuela. Mi madre y mi abuela eran muy buenas lectoras, leían casi de todo, pero sin duda la novela romántica o rosa más bien estaba allí. Me llama mucho la atención el tema de los escritores que han de alguna manera incidido en eso. Me gusta mucho que digas que hay muchas escritoras, sobre todo en el ámbito sajón, anglosajón, y me gusta mucho pensar que tienen toda una tradición y una genealogía y enseñanza, o sea, me encanta eso. Pero también me llama mucho la atención muchos hombres que han bebido y que han abrevado un poco de eso y se han hecho famosos también por eso. Y ahorita más bien me voy al cómic. Hay un cómic que a mí me gusta mucho que se llama Strangers in Paradise, de Terry, ya no me acuerdo su apellido. Y es muy atractivo porque la protagonista es una mujer, la protagonista del cómic, que además es una vida muy, muy difícil, de una chica que aunque es blanca, es de clase media baja, estadounidense, etcétera. Y lo que me llama la atención es que es un cómic que el cómic siempre había estado asociado a los hombres o una lectura preferida de los hombres. Y este cómic en particular se ha visto que es uno de los cómics que más leen mujeres. O sea, las mujeres leen mucho ese cómic en particular. No otros tal vez, no, quizá no les llama la atención eso como ese. Y justamente por la temática. Sí es el amor y bueno, está lleno de peligros y la chica está enredada en una red de trata de personas, en fin, es muy polémica y política también el cómic, pero es sobre todo eso, las protagonistas femeninas. Entonces, pienso también un poco en el fenómeno de Millennium, de Stieg Larsson y Lisbeth Salander, ¿no? Como finalmente Larsson lo que hace, aunque bueno, ahora dicen que fue en realidad la compañera de Larsson quien escribió las novelas, no lo sé, y yo no sé tanto de la polémica, pero que también está allí presente otra vez una figura femenina fuerte, diferente, potente, ¿no? Que yo decía, vayamos a pintar las paredes, digamos, Lisbeth Salander, sálvanos o alguna cosa así. Pero no sé qué piensas de esto, ¿no? De cómo estos hombres de alguna manera se apropian de eso, pero la característica son finalmente las personajes, y por un lado. Y por el otro, en la novela rosa, me llama mucho la atención esta clasificación tan detallada que haces acerca de los diferentes temas, y pienso también en la literatura LGBT, que sobre todo en los últimos, que serán 20 años, se ha crecido mucho y tienen mucho también esa característica, sobre todo las novelas de lesbianas, que son muy románticas, ¿no? Y etcétera. Y bueno, es todo. Gracias. No, pues muchas gracias. Pues se me ocurren mil cosas, por supuesto. Hay ya estudios sobre la novela lésbica, la novela rosa lésbica en Estados Unidos, al menos, porque también tiene una tradición larguísima, ¿no? Que eran como lo que llaman el pulp, ¿no? O sea, que están publicadas en papel barato, son ediciones muy baratas, etcétera. Y creo que lo que ha pasado, según recuerdo, porque leí el libro hace tiempo, pero lo que ha pasado es que antes siempre eran trágicas, porque pues eran amores imposibles, ¿no? Pero ahora ya no. Entonces, digamos, registra una transformación social interesante e importante, ¿no? También, en cuanto a los cómics, no hay que olvidar que había las fotonovelas en México. Sí, las También fotonovelas. esas cosas de Susi, no sé qué en el corazón, o sea, ¿no? O sea, hay una tradición como de literatura amorosa. Lo que pasa es que yo ya no me acuerdo si Susi y esas eran trágicas o tenían final feliz, porque pues, fue hace 40, 50 años y creo que ya no las hacen, ¿no? Pero, digamos, hay otros formatos que valdría la pena empezar a recuperar y a pensar, porque yo creo que
hay mucho énfasis en las telenovelas, por ejemplo, que son como latinoamericanas y digamos que la expresión cultural del imaginario amoroso en América Latina, pero hay una gama muy amplia de otras tipos de literatura como la fotonovela, ¿no? Que pues también valdría la pena leer, ¿no? Y recuperar porque pues ya no hay. Y sí, No, no hay hombres existe. que ahorita, hay uno, por ejemplo, que se llama Nicholas Sparks, que él también es bestseller y escribe novelas rosas, ¿no? O sea, no es que solo escriban mujeres, pero yo creo que en su mayoría son mujeres, porque además en su mayoría las lectoras son mujeres, ¿no? Sí. También hay que ver si efectivamente son novelas rosas, porque es un género como muy claramente definido y delimitado. O sea, si se sale la trama o los personajes o hay algo que se desvía un poco de la norma del género, deja de ser novela rosa y pasa a ser otra cosa, ¿no? O sea, pasa a ser, digamos, una detectivesca con una relación amorosa entre el detective, el policía y su colega o la víctima o yo qué sé, ¿no? O sea, no es que no haya relaciones amorosas y tramas en los otros géneros, pero en esta es lo principal, ¿no? Entonces, yo creo que eso, todas las escritoras son como muy cuidadosas de no salirse de esa regla, digamos, ¿no? Pero sí, además yo creo que sí hay ya cómics. De hecho, Harley Quinn, es que lo descubrí ayer, porque me metí en la página y estaba viendo que tienen una colección de anime, o sea, Claro. adaptan las novelas rosas escritas en prosa originalmente para un mercado japonés en formato como de anime. Wow. Entonces están súper exóticas, se ven rarísimas, porque, ¿no? O sea, uno ve las novelas de Nora Roberts como, ¿no? Con estas figuras de los ojos así, ¿no? Entonces, ¿no? Que no me dieron ganas de verlo, de estudiar anime, nomás para entender cómo están haciendo estas adaptaciones tan interesantes, ¿no? Y ya empieza a haber también adaptaciones a la tele con mucho dinero, ¿no? O sea, porque 2 series de Netflix, la de Bridgerton y la de Virgin River, están basadas en series de novela rosa, ¿no? Outlander, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya empieza, digamos, a perder su carácter como marginal, o sea, paradójicamente marginal, supongo, porque pues, es el eje de la industria editorial, pero por otro lado, culturalmente marginal, ¿no? Y yo creo que ya empieza a moverse más al centro, ¿no? Yo tengo un Y sobre... comentario, ¿puedo? sí, sí, sí. Bueno, hace rato cuando mencionabas sobre estas redes pues ahora sí que redes sociales, me vino a la mente mucho pues la Wattpad, ¿no? Porque pues ahí se escriben muchas pues novelas rosas y pues también está plagado pues de anonimatos, seudónimos y la mayoría son mujeres que escriben basándose pues ahora sí que en otras lecturas de otras mujeres y pues es como este fenómeno, ¿no? De que realmente es como de, pues tal amiga, como mencionabas, ¿no? Me recomendó tal novela. Entonces también su ejercicio de escritura se ve reflejado pues en esta plataforma, ¿no? Que justamente cumple como con estas lógicas que mencionas. Y pues también cuando mencionabas sobre la industria, pues creo que ahorita en la pandemia, creo que es muy evidente que las mujeres están leyendo, están escribiendo y pues también como en cuestión de la industria con la tecnología, ¿no? Cuando mencionas que hay cierta pena por mostrar las portadas y pues ahora en ebook pues ya no se ve tanto, ¿no? Pero pues para tener eso también tienes que consumir pues ciertos aparatos electrónicos y entonces es como toda una red, ¿no? Un entramado y pues eso. No, pues muchas gracias. Sí, o sea, es que es un mundo, ¿no? Y uno o estudia WhatsApp, ¿no? O el Wattpad, o el WhatsApp, ¿no? O sea, porque traté de hacer una cosa sobre la figura de la autora, porque pues tienen que hacer su propia mercadotecnia, ¿no? Entonces tienen sus páginas web con anuncios y, o sea, crean un personaje autoral, digamos, público. Pero pues es que, o sea, ¿qué hago? Veo el Twitter más el Facebook más el blog, o sea, no acabo nunca, ¿no? Pero sí, hay una beta riquísima, además, pues justo de las plataformas como Wattpad, porque escriben las fans. Y algunas de las novelas rosas empiezan como fanfiction, Wow.
y luego ya se transforman en novelas publicadas. Pero Entonces, también corren el problema de que se apropien de sus ideas, porque sí, también Wattpad, claro. como es libre, Sí, pues sí, nada yo más creo que cambia es un personaje. problemón. Ajá. Creo que de hecho, Twilight, ya no me acuerdo si Twilight o 50 sombras. Ah. 50 sombras empezó como fanfiction, ¿no? Ujú. Y además empezó escribiéndolo en esta plataforma y conforme iba reaccionando el público a la novela, ella iba reescribiendo y redirigiendo y tomando decisiones. O sea, ya es una forma de escritura totalmente distinta, Ujú. colectiva, Claro. ¿no? Entonces, ya incluso la noción de la autora o del autor como una figura aislada en su estudio, trabajando solo, ¿no? Eso ya desapareció, ¿no? Al menos en este contexto. Entonces, yo creo que están pasando cosas muy interesantes que vale la pena investigar, ¿no? Y eso, además, lo que tú dices, es una generación nueva la que está escribiendo en Wattpad y estas, o sea, no son las escritoras mayores o ya consolidadas, son generaciones de escritoras nuevas, ¿no? Mm. Una preguntita nada más antes, luego si quiere participa otra gente que creo que hay las manos levantadas. Yo nada más quería decir, el asunto de las fuentes, la novela rosa como fuente, pensaba ahora en las fotonovelas, yo me acuerdo mucho de igual de en los años 70 empezaron a salir en México, y había en mi casa fotonovelas, pero ciertamente, ¿cómo le hacemos para recuperar tan... Pues no sé, yo no soy la archivista y yo creo que Clara es quien tiene que decirnos. Yo no sé si las editoriales tienen o sea, tienen ahí sus Bruguera y estas que yo no sé ni siquiera si todavía existen, si tienen ahí colecciones que estarían dispuestas a donar, ¿no? O sea, lo de Susi, no sé qué de mi corazón, ni siquiera sé si son traducciones esas, o si de hecho estaban hechas en México. Esa gran industria editorial que era de una mujer, ¿cómo se llama, Clau? La editorial Beats. Pero era de una mujer, Sí, bueno, de la familia de, Emoé, de la Parra. Sí, pero su mamá era la gran dueña de toda esa editorial sí. Beat. De la familia de la Parra, ella. Se me olvidó el nombre de la señora. Bueno, pero podríamos preguntar, porque conocemos a la familia de la que hacía las fotonovelas. Se supone que la Biblioteca Nacional tiene eso, y yo voy a preguntar, porque era obligación que todo lo publicado, todo lo de la industria editorial registrado fuera un ejemplar a la Biblioteca Nacional. Y ellos, en principio, bueno, no han tirado nada, pero estaban llevando las cosas que no interesaban, que no se consultaban a Juriquilla, a un espacio que tienen para conservar, pero bueno, voy a interesarme porque a mí siempre en la Juriquilla, entonces, puede estar. Está en Juriquilla, hay un campus más, hay un campus, pero bueno, sí. pero ahí podría haber cosas, bueno, hay la Biblioteca Nacional, pero también hay que buscar y preguntar. Sí, es que, pues, cuando ve uno lo que tiene el archivo y sobre todo lo que recibe y lo que sigue recibiendo, es tremendo el filtro que impone la institución, ¿no? Entonces, pues, aunque hemos hecho un montón por cambiar, hicimos un proyecto de documentos sueltos de mujeres, porque muchas veces está un librito suelto, un diario suelto y la gente lo tira porque a la larga, pasadas generaciones, pues es una cosa suelta. Para juntar, se llamaba Una en Una, para hacer una colección de documentos sueltos de mujeres en el archivo. Pero es muy difícil, sí, hay una política de conservación institucional tremenda. No, es que además, o sea, ahorita yo sé que hay una joven que está a cargo de la biblioteca de, ¿cómo se llama este edificio en el centro que está? ¿La Lerdo de Tejada? ¿La Lerdo? No, creo que se llama Alaide Fopa. Y está haciendo una colección de cómics y de novela gráfica, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece interesante que ya está empezando ella a imponer, digamos, una línea
como para, Claro, sí. ¿no? Un archivo que no, de otra manera no estaría. Estaba yo buscando ahorita lo de Susi, Secretos del Corazón, que es de la novela de Novaro, pero eran, Ah, eran traducciones ah, sí, eran traducciones. Alcanzó 1140 números. Imagina, increíble. los datos son aplastantes, ¿no? Sí, no, es increíble. Increíble. Con mucha diferencia. Clau, apaga tu micrófono. Mariana, ¿quieres decir algo? Ya, perdón. Hola, sí, aunque creo que Aline también quería decir algo desde antes de que yo Perdón. levantara la mano. Perdón, me distraje un minuto. Sí, no. Yo no supe en qué orden íbamos porque creo que también Daniela o Sari, no sé, como que las vi, Bueno, tú sigue y ahorita vamos. no sé, justo como lo que mencionaba Vanessa y bueno, antes agradecerle su charla, fue pues muy inspiradora y pues es como muy interesante ver que a todas, bueno, todas hemos leído este tipo de producciones por mujeres, pues ahora leyendo nosotras y no sé, es como muy contrastante esta cuestión de pues estas cómo se pueden hacer mayores alcances conforme a las nuevas tecnologías, como mencionaba Vanessa, de esta plataforma de Wattpad, ¿no? Porque es como una gran interacción en cuanto a comentar esta nueva forma que han ampliado de las historias pagadas, que las escritoras puedan ya desde como borrador, por así decirlo, de sus obras, que ya puedan darles una retribución para, pues, que posteriormente puedan tener como mayor visibilidad a las editoriales, ¿no? Y cómo estas editoriales ya, pues, tienen como estas series, como las que ya comentaba en su trabajo, acerca de, no, pues, estas vienen de esta red, y, por ejemplo, que muchos de estos bestsellers han sido parte de, pues, este tipo de comunidades. Hay como ciertos matices y pues es como parte también de la industria que mencionaba y pues creo que sería todo. Sí, gracias. ¿Y crees que, o sea, hay ejemplos concretos que puedes dar de textos que empezaron, o novelitas que empezaron en Wattpad y se transformaron en bestsellers? Uy, sí. No sé, por ejemplo, After. Ah, Hasta después supe que era de Wattpad y lo estuve intentando leer, pero no sé. No sé, creo que también After. Es que como que tengo más localizadas a escritoras, pues, de lengua española, por ejemplo, no sé, ahorita pensando mucho en una novela que ya tiene como no sé cuántas reediciones, es de una chica venezolana que hace como escribe libros sobre una banda que es inglesa y no sé, al parecer ya tiene como la tercera edición y es publicada desde España. No sé, por ejemplo, pienso mucho que Nueva Casa Editorial publica muchas novelas, también Neo, Planeta, por ejemplo, Planeta he visto que ha publicado varias novelas desde Wattpad y también, por ejemplo, también esta nueva brecha de que las escritoras puedan autopublicarse por Amazon. Igual es como un nuevo camino para poder, pues, conocerlas y leerlas. sí, ya están empezando a hacer mucho eso, precisamente, además, algunas que, porque las editoriales, pues, tienen unos criterios, digamos, y pues muchas de las innovaciones o de las escritoras que escriben sobre comunidades subrepresentadas empiezan publicando así, se autopublican, digamos, ¿no? Pero es una práctica además que empezó a pasar a la crítica literaria académica. Entonces hay una académica que se llama Laura Vivanco, que vive en Inglaterra, o creo que es en Escocia, que publicó su libro académico en línea y pedía interacción. Entonces una podía decir, no, pues es que este artículo, no, ¿por qué no lees esto? Esto no me parece lógico, esto no sé qué. Y entonces fue
digamos, modificando su argumento del libro académico conforme los académicos y las académicas especialistas en novela rosa empezaron a dialogar con ella. Entonces, digamos que la práctica de la creación de la novela rosa ya se pasó a la crítica literaria, que me parece, digamos, una trayectoria fascinante y como muy emocionante también, ¿no? Amazon, Academia Edu ahora hace eso, ¿no? Publicas un texto y te hacen un de intercambio y no sé qué tanto. No lo sigo mucho pero bueno, no sé. Mariana, ¿querías decir algo? Sí, sí, igual estoy fascinada con la exposición y con todo el mundo que se abre. Y pues yo más bien quería preguntarle sobre su experiencia estudiando la novela rosa, ¿no? Porque me llama la atención que fue un tema que estudió en la licenciatura y después parece, digo, no sé si tuvo que ver algo, pues algún obstáculo o algo que después ya no siga por ese tema y ahora lo retomar. Entonces, pues más bien preguntarle cómo ha sido su experiencia, si ha tenido obstáculos para estudiarlo y en general eso. Y la otra cosa es que también pues me interesaría mucho la ponencia que nos cuenta que está haciendo, ¿no? Sobre nueva... Bueno, esa todavía está en propuesta. Todavía está en propuesta. Bueno, pues cuando estén... Te las mando. Sí, pues es que ahorita estoy... sí, o sea, ahorita está... la tengo que escribir en la Semana Santa. Entonces, ahorita no hay ponencia, hay una idea de ponencia. Obstáculos. Para la novela, cuando empecé con la tesis de licenciatura, tuve la fortuna de tener una profesora feminista que fue la que me dio a leer todos los clásicos de la crítica literaria feminista. Estoy hablando de los 80s, entonces era poco, o sea, no, ahorita ya al menos en letras modernas ya digamos el feminismo ya es transversal, se estudian muchas mujeres, etcétera. Entonces es una carrera que de alguna manera sí está al tanto, ¿no? De lo que está pasando. Ya el canon, digamos, tradicional ya lo dejamos atrás desde hace mucho tiempo. Entonces tuve la fortuna de que, pues eso, de que ella no tuvo ningún, o sea, de que me encontré una asesora que me entendía y que le interesaba, pero sí empecé con otra asesora y ella no entendió lo que estaba yo haciendo y entonces, pues joven y mensa como era, se me hizo fácil pedir cambio de asesor y creé ahí un problema porque los asesores no les gusta perder a sus asesorados, entonces bueno, pero ese fue como torpeza institucional mía por joven inmensa, ¿no? Pero sí me cambié porque la otra pues era una profesora de teoría literaria que pues lea Benjamin y, ¿no? O sea, como que, ¿no? De la alta teoría y de la alta literatura, entonces no, o sea, escribía yo mucho, con mucho entusiasmo, pero no recibía yo una respuesta acorde, ¿no? Yo esperaba más entusiasmo. Entonces opté por, o sea, en una conversación casual de pasillo le comenté a la otra profesora, ay, estoy haciendo esto, y ahí así la entusiasmó, entonces fue que me cambié, ¿no? Lo dejé porque en realidad no, pues me fui a hacer otra cosa, ¿no? Y ya cuando regresé, pues fue por Noemí Novel que lo retomé y no es mi línea principal de investigación. Además, confieso que sí me harto un poco de tener que leer las novelas rosas porque, pues uno se satura, ¿no? O sea, así como Clara decidió leer algo ligero, yo necesito leer algo denso, ¿no? Para descansar de la ligereza. Entonces, sí, me fastidio un poco, ¿no? Y como que tengo inquietudes teóricas como ahora estoy pensando más bien en como geografía literaria, entonces, ¿no? Voy y vengo. En términos de los públicos y de los obstáculos, pues no he tenido porque escojo muy bien a los públicos, entonces no sé qué pasaría si acabara yo en un congreso lleno de hombres estudiando alta literatura y que yo llegue con esto, la verdad no sé qué pasaría, quizás sea algo que debería yo de hacer, ¿no? Porque ya tengo la edad para que no me importe lo que piensen, pero pues no sé, es un experimento que tendré que hacer, ¿no? ¿Y qué habías preguntado otra cosa o era eso?
A eso y pues lo de la ponencia que está en Sí, pues cuando la tengas, si quieres, te las comparto, porque sí, ahorita no sé ni cómo va a salir. Si es una porquería, no te la voy a dar. Seguro que no será eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues, Sí, no yo sé puedo si decir algo. Bueno, primero, igual muchas gracias. Me gustó muchísimo, me impresionó mucho porque además sentí mucha identificación con cosas que he observado y que pues estaban ahí escritas en tu presentación y sobre todo con esto de la nueva novela rosa, porque al principio cuando mencionabas que no sabes bien cómo está en las bibliotecas aquí en México, cómo encuentran las lectoras, ¿no? Este tipo de novela. Yo pensé, ay, o sea, las librerías a las que frecuento ir, que son las que están aquí en el sur y las más populares, Gandhi, El Sótano, y todas estas, sí, creo que tienen muy marcado ahorita una sección que es de la literatura juvenil, que justo creo que al contrario, aquí está muy ampliado a que los bestsellers en general están dentro de esa categoría amplia que aquí es la literatura juvenil. Y entonces siento que muchos jóvenes, adolescentes y que buscan en esta sección encuentran literatura rosa que tal vez sea para público adulto, porque no está justo bien, pues bien acomodado, bien distribuido, seccionada, ¿no? Y justo a mí me parecía muy impresionante cuando hace unos años empecé a ser muy consumidora de YouTube y buscaba booktubers y de verdad que la gran mayoría eran sobre lo que ahorita puedo nombrar como novela rosa, que yo hasta ahorita la nombraba como novela juvenil. Y me impresiona porque además justo esa gran mayoría de booktubers son mujeres y los pocos hombres que ubico son justo pues de la comunidad LGBT. Entonces, justo es lo que decía, ¿no? Que estaba viendo reflejado como observaciones que he visto sobre el comportamiento de este fenómeno y que sí, continuando esa línea, ¿no? De producción en sectores específicos, pero justo lo que decías sobre la industria que es movida por mujeres, por escritoras mujeres, por lectoras mujeres, no lo había nunca pues visto desde esa perspectiva, ¿no? Es enorme, es increíble. Yo justo soy fan de mangas, de anime, de Harry Potter, por ejemplo, en los que hay justo muchas historias, muchos fanfic, y justo veo como esta idea de que los mangas hechos por mujeres o la literatura hecha por mujeres, no soy consumidora de novela rosa, pero sí trato de buscar, por ejemplo, en ciencia ficción, mujeres que son imposibles de encontrar o solamente los pides en inglés por internet y son súper caros. Entonces, hay como esta idea justo de que es menospreciada pues, todo lo escrito hecho por mujeres. También se ve justo en Wattpad, lo que decían, como de los fanfics, que se sabe que son pues anónimos, pero pues la mayoría de esos son mujeres. Y entonces tú ves en foros como de fans hombres, como dicen, no, Wattpad es una porquería, o esa literatura, o ese manga o ese anime basado en un manga escrito por una mangaka mujer es una porquería y todo lo demás pues está bien visto, ¿no? Pero pues creo que falta mucho esta perspectiva que nos estás regalando y que además a mí me impresionaba cuando veía esos booktubers como decían, como, sí, este mes, estos son los libros que voy a leer este mes, ¿no? Y eran así una pila enorme. Y yo decía, pero, o sea, ¿cómo pueden leer tantos libros en tan poquito tiempo, ¿no? Y justo es eso que decías de el querer que se lea, ¿no? Que se ha leído y esa facilidad o falta de complejidad con la que se lee realmente es un disfrute de la lectura, ¿no? Y pues nada, muchas gracias, porque sí,
lo sentí mucho, me sentí muy identificada con muchas cosas. Gracias. Sí, yo creo que, o sea, una de las cosas que me encantaría hacer, porque es que falta información, ¿no? O sea, se necesita hacer encuestas de qué están leyendo las mujeres, ¿no? Porque son ávidas lectoras y de todas las edades, y entonces hace falta saber más sobre qué están leyendo para pues, comprar libros, para saber qué archivar, ¿no? O sea, finalmente, porque me parece muy significativo que en las librerías no haya una sección de novela romántica. Porque yo me acuerdo que fui una vez en la librería esta maravillosa en Buenos Aires, que parece un teatro, ya no me acuerdo, ¿no? O sea, hasta ahí había una sección, ¿no? De novela romántica, que me sorprendió mucho porque como en México no hay, estaba yo como, mira qué padre, ¿no? Porque en las librerías de Estados Unidos son inmensas las secciones de novela rosa, no hay ninguna vergüenza, digamos, ¿no? En estar ahí, las venden abiertamente, ¿no? Pero aquí no, entonces, como tú dices, seguramente hay unas que están digamos, en los anaqueles de la juvenil, pero ¿qué pasa con las otras? No sé, ¿no? Porque nunca hay, o sea, como me empecé a preguntar esto en pandemia, pues ya ni fui, ¿no? Pero ya no pude ir a ver dónde estaban las novelas de Nora Roberts, dónde estaban las novelas de, pues, que digo, están traducidas a 1000 idiomas, pues debe de estar en Gandhi en algún lugar, pero no sé en dónde. Y como además aquí tienen la muy extraña costumbre de poner los libros por editorial, ¿no? Y luego también por tema, entonces uno nunca encuentra nada, ¿no? Y Sótano es el peor de todos porque ahí sí no hay forma de descifrar la clasificación de los libros, entonces a fuerzas tienes que preguntarle a un señor que no sabe nada, ¿no? Entonces, bueno, esa ya es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que la forma de clasificar los libros en las librerías es importante, ¿no? Y como dices, no están las novelas rosas ahí, tiene uno que ya saber qué quieres y no puedes nada más ir a ver qué me compro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la juvenil? Si está la juvenil ahí, dices, voy a ver qué me compro, ¿no? Pero para la novela rosa ya tienes que saber qué. ¿Y de dónde sacas esa información? Pues eso, de youtubers, recomendaciones de amigas, etcétera, ¿no? Pero bueno, gracias. Yo quería decir, aquí cerca de casa hay un lugar de un puesto de periódicos, que no es puesto de periódicos, sino es puesto de novelas rosas, que de hecho, si tú ya has leído algo, vas y la cambias por otra, y está lleno, es muy impresionante. Creo que ese tipo, o sea, lo que me llama la atención es que este tipo de lecturas, como a ser tan populares, como decías, Nati, a la larga las dejamos de ver y son fundamentales, están diciéndole algo al público lector y sobre todo a las lectoras, ¿no? Gracias. Bueno, pues no sé si alguien más quiere decir algo. Pues ahí luego ya Jonathan y Nati se ponen de acuerdo porque tenía un interés Nati y pues mucho gusto. Y no sé si alguien más quiere comentar algo y si no, pues encantadas. Seguiremos tus nuevas publicaciones. Hay un libro, publicaste un libro sobre este tema. Sí. Porque no lo conozco, perdón. O sea, es que parte del... déjame ahorita buscarlo. Es el que bueno, es que creo que el que yo tengo es el de Kindle de, ¿cómo se llama? Les voy a pasar por el chat, es el vínculo, el enlace para que descarguen los libros del proyecto de ciencia de géneros populares, porque ahí pueden descargar también libros sobre la narrativa de detección, fantasía, ciencia ficción y horror. Perfecto. Y ahí está el mío, que son libros que pretenden ser introductorios, o sea, ¿no? Pero yo creo que si tienen interés, pues en ver cómo se hace este tipo de investigación, pues son buenos ejemplos, digamos. Ese es su propósito, tienen un propósito pedagógico, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Encantadas. Y la conversación encantadas. Y pues gracias. muy interesantes todas sus preguntas y ya me reanimé y voy ahorita luego descargar libros para leérmelos. Bueno, si seguimos. Quieres, yo te ayudo a leer para que no te aburres. Seguimos en contacto, ha sido maravilloso.
Muchísimas gracias, de veras. La he Un pasado muy bien. abrazo. Un abrazo. gracias. Pues Chao. cuídense mucho. Muchas gracias. Bye. Gracias. Chao. Gracias.